Bueno, Ana, me parece que nos has traído una reseña borgiana, ¿no? Bueno, no exactamente, Ah, ¿no? porque el libro sí, pero es Ah, que es vale. muy chulo. Es que hay veces que te encuentras cosas que merece la pena hablar de ellas. Esto me llegó a través del Infinito en un junco. Digamos que podría Ujú. ser una anécdota que hubiéramos contado, pero es que no está en el libro. O sea, ha sido como, pues lo típico que unas cosas que vas investigando te llevan a otras y me llevo aquí. Bueno, Muy bien. entonces te voy a hablar de algo que en parte conoces, ¿no? No sé si te acuerdas de cuando o sea, cuando leíste esto que los romanos robaron a los griegos, copiaron la literatura griega, o sea, la literatura griega, no solo el alfabeto, ¿no? Ujú. Bueno, luego crearon el alfabeto latino, no sé, pero que pasaron, digamos, del griego al latín, ¿no? Pero bueno, robaron los libros, que es en lo que aquí nos importa. Porque estaban más ocupados en la guerra y entonces era también un botín de guerra, dice en el libro. Y los robaban y los traducían al latín y se los daban pues a los ricos, a los sabios, para la copia, traducción y para crear sus propias bibliotecas, incluso al principio sus propias historias. O sea, las primeras obras latinas eran copia de las Sí. historias griegas, pero un poquito cambiadas, ¿no? Bueno, pues en este saqueo que se llevaban los libros y todo eso, llegaron a una biblioteca de Cerdeña, de un hombre poderoso, unos rollos de ficción griega, pero que estaban escritos en un idioma inventado. O sea, Ujú. no era exactamente griego, o sea, estaba escrito como si fuera griego, pero era un poco como el glíglico que inventó Cortázar, que estaba lleno de gitanjáforas, que es este enunciado lingüístico a base de expresiones inventadas. O sea, digamos que parece el idioma del que estás hablando, pero las palabras te las inventas. No es como un idioma inventado de guachi guachi chupilín, ya lo he inventado y que lo tenía yo que decir, Ujú. sino que es como si yo te colara palabras que no, que me acabo de inventar, y tú, pues igual que hemos hablado del libro de Panza de Burro antes, que hay palabras que no entendías y que más o menos dejabas que el contexto las rellenara, pues Ujú. imagínate que yo escribo algo en el que cuelo palabras que me he inventado, ¿no? O que hay muchas palabras que son inventadas, entonces, pues si tú eres de otro pueblo, de otro idioma y las traduces, pues al final le vas a dar Sí. contexto, porque no te vas a ir a los griegos a los que les roban los libros a preguntarle qué quiere decir esa palabra, y como no las encuentras en otros libros, porque fueron unos pocos rollos los que traían este lenguaje, pues las tradujeron y las incorporaron a su idioma, que en Ajá. Cerdeña no se hablaba el griego. De hecho, el griego no se incorporó exactamente al lenguaje de Cerdeña, pero se hablaba o sea, el griego nunca formó parte, sino que se hablaba el sardo antiguo, que luego pasó a ser el sardo y que de hecho todavía creo que es el idioma que se habla, ¿no? Ujú. Pues no se sabe muy bien de dónde viene el sardo. El sardo es anterior a estos libros y todo eso, pero sí, lo que sí se sabe, o hay una teoría de que hay determinadas palabras del sardo que Sí. vienen de esos rollos robados a los griegos. O sea, que hay Ajá. palabras que vienen de la ficción directamente, de esos juegos de palabras que hicieron los... A ver si lo he entendido bien, ¿eh? Porque me Sí, estoy es que yo perdiendo. tampoco lo entiendo muy bien, pero me ha O encantado sea, tanto. hay un saqueo en Grecia, en donde sea. Se roba los libros, los rollos de papiro, lo que se encuentra por ahí, se roba. Y entre ellos hay unos que contienen una ficción, un texto griego con palabras, no todo el idioma, sino que hay palabras que no existen, que el autor se ha inventado y que les da un significado que solo sabe él a priori porque es el autor, ¿no? Hasta ahí bien, ¿no? Y luego eso llega a Cerdeña y de ahí esas palabras que no existen en el griego, que solo existían en la imaginación del autor de esos papiros, se incorporan al sardo, que es el lenguaje de Cerdeña. Sí, lo que pasa es que yo, que por lo que entiendo más bien, es como que esos rollos deben tener algo de, digamos, de verosimilitud en cuanto al lenguaje. O sea, lo que voy a hacer para que se entienda lo que estoy explicando es leer creo que es el capítulo 69, pero no estoy segura ahora lo busco para poder asegurarlo, de Rayuela.
Ujú. porque el glíglico este inventado por Cortázar hace un poco eso. Entonces así se puede entender lo que yo entiendo que pasó aquí. A ver, eran varios rollos y digamos que parecían griego, pero no lo eran. Entonces Sí, sigue, sigue. es como si pillas el Ulises o yo qué sé, la Ilíada, pero la Ilíada no está escrita en griego, sino que está escrita en un idioma inventado, pero en Ajá. parte, no completamente. Parece griego, pero no lo es. Entonces dices, pues no lo entiendo, pues ¿de dónde vendrá? ¿Será un dialecto de Grecia? Pues era ficción, porque los griegos, dentro de dentro de la literatura que escribían de guerras, escribían de poesía, escribían tragedias griegas, ¿no? Escribían teatro, pues también jugaban con el lenguaje. Eso me parece tan maravilloso. Ujú. Y bueno, pues eso, que hay como diferentes teorías de dónde viene el sardo y entre las teorías que hay, pues hay gente que defiende que parte de no todo el lenguaje, obviamente, porque de unos rollos griegos tampoco puedes sacar un lenguaje entero, ¿no? Pero que parte de su lenguaje viene de un lenguaje inventado en Grecia. ¿Qué pasa? Que estos rollos son del siglo, más o menos del siglo II antes de Cristo, y no conservamos los Claro. rollos griegos, tampoco serían traducibles, porque eso es lo que pasa con este capítulo de Cortázar, que no es traducible. Bueno, de hecho, yo con un amigo alemán, él se estaba leyendo a Rayuela y le dije, ¿me puedes hacer una foto o leer, o más bien hacer una foto de este capítulo? Porque quiero ver cómo está escrito y Del, ahora ya no me acuerdo. del capítulo 69. ¿Lo has mirado? Si era el No, no lo sé, 69. pero es que Espérate que lo voy a... que le pega este espérate que capítulo. Pues lo mira, voy a... mientras lo buscas, te va a contar que eso que estás contando tú, esta reseña borgiana de esto que ocurrió con el sardo y esos papiros y Sí. tal, en pleno siglo XXI ha vuelto a pasar, aunque no te lo creas. ¿En Y, serio? en serio. Y esto en la... Capítulo 68, perdón. ¡Is! Era Casi. mucho ya. Yo sabía que estaba por ahí, pero sí, es verdad que es el 68. Bueno, pues te lo cuento esto muy rápidamente. Sí. En Escocia se hablan tres idiomas, el inglés, el escocés y luego creo que le llaman Scottish, no, esto no lo sé exactamente, pero que es, digamos, el dialecto inglés que se habla en Escocia, ¿vale? Es inglés, básicamente inglés, y compuesto con palabras locales, ¿vale? Pues un poquito como lo que hemos hablado de panza de burro. Bueno, pues la Wikipedia se ha descubierto recientemente que la Wikipedia en ese dialecto, en el Scottish ha estado escrita fundamentalmente por un niño que empezó con 12 años a escribirla, un niño norteamericano que no es escocés, que no ha ido nunca a Escocia, que no sabe escocés y que simplemente, como le daba pena que esa Wikipedia estuviera vacía, empezó a rellenar, a traducir artículos de la Wikipedia en inglés, a traducirlos a ese dialecto según le sonaban a él. Entonces, cuando le parecía que sonaba muy Scottish poner una palabra que se acababa de inventar porque sonaba como muy escocesa, la introducía. Entonces se dedicó durante una decena de años a traducir artículos de la Wikipedia inglesa a la Wikipedia en Scottish, inventándose todas las palabras que le daba la gana según le parecía cómo sonaban, hasta tal punto que la Wikipedia, claro, le ha cortado el grifo, digamos, pero reconoce que no tiene capacidad ahora mismo para revertir todos los capítulos que ha escrito él en un idioma que se ha inventado. Pero ¿y ese idioma ha llegado al escocés? No, no ha llegado al escocés. Bueno, no es exactamente lo mismo porque esto es reciente, pero que casi toda la Wikipedia de ese dialecto escocés es falsa. O sea, es de un niño americano que se la ha inventado porque no sabe hablar ese idioma, ni lo conoce, ni nada. Simplemente es lo que le sonaba muy escocés, lo escribía. Ay, por favor, qué gracioso. Es que me parece que de ahí lo que rescato es el personaje también, ¿no? Ese niño Mm. de 12 años que ha llegado a los 22, por lo Sí, sí. menos, escribiendo eso, que es como una actividad suya. O sea, qué pedazo de personaje, ¿no? Sí, sí, la extraescolar. Es la Esa persona, ¿quién es? Esa actividad extraescolar de traducir a un idioma inventado. O sea, me parece Mm. maravilloso, ¿no? Y de qué manera la ficción a veces se cuela en la realidad. O sea, este niño coló su ficción en la realidad porque la Wikipedia es un poco una realidad. ¿Y cuánta gente habrá leído esa Wikipedia en escocés y no habrá entendido nada y habrá dicho, pues yo este escocés no lo hablo? No, pero que es que además, bueno, es el dialecto, es el inglés de Escocia, digamos. Pero en Sí, este caso, pues porque algún
escocés de verdad diría, oye, esto está mal escrito, esto nosotros no escribimos así, y lo denunciaría. Pero si no lo denuncia nadie, pasan decenas de años, centenares de años, y se queda como un canon del idioma. Y lo que se inventaba ese chico americano se hubiera quedado como canon del dialecto escocés. Claro, y a lo mejor hay gente que ha ido a Escocia y ha estado leyendo eso y ha aprendido escocés en esa página, ¿no? Y luego ha pedido un whisky y no le ha hecho caso a nadie. Y pasa un poco como aquí, ¿no? Porque esto también es así, o sea, de qué manera la ficción consiguió colarse en la realidad de Cerdeña, que es como es un lugar tan alejado, y más estamos hablando del siglo II antes de Cristo, o sea, que aquello pues evoluciona ahí a su manera, ¿no? Y qué palabras vienen de la ficción. Uh-huh. Y bueno, Sí, el capítulo para que entendamos lo que hablamos, sí. Para que entendamos, a ver si lo puedo ampliar un poco, sí, porque mi vista ya está un poco cansada, no a estas horas, pero en general. A ver si esto lo leo tan bien como panza de burro. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las sincopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo, poco a poco, las anillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoriaba, los extayustaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante embocapluvia del orgumio, los proemios del merpasmo, en una sobrehumítica agopausa. Evoé, evoé, volposados en la cresta del Murelio, se sentían paramar perlinos y márulos, temblaba el troc, se vencían las marioplumas, y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de argutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los oropendaban hasta el límite de las gunfias. Bueno, eso es lo que he podido. Este era más difícil, pero sí que es cierto que lo que dices tú, teniendo mayoritariamente palabras que no existen, se entiende perfectamente lo que está contando. Perfectamente, y además va perfectamente con nuestras perversiones cookies.